¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Abiel Jiménez de la Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. Agradecemos a todos los que nos están viendo esta transmisión a través de Facebook. Empezamos esta serie de charlas en torno a la cultura científica. Estamos celebrando, conmemorando más bien, el Día Internacional de la Cultura Científica, que es el 28 de septiembre. Esta fecha, por si alguno no lo sabe, es una fecha que se planteó desde el 2020 por parte de la UNESCO. Eh, Fue instituida por algunas instituciones, por algunos organismos, instituciones mexicanos y internacionales, entre ellos la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, la SOMEDICIT, al cual decidimos en esta ocasión, este año, sumarnos, ¿no? La UAC, a través de la Coordinación de Divulgación Científica, con una serie de actividades. ¿Y por qué se conmemora el 28 de septiembre como el Día Internacional de la Cultura Científica? Bueno, como ustedes recordarán, si alguno de ustedes haya visto este documental, esta serie documental Cosmos de Carl Sagan, bueno, fue un 28 de septiembre de 1980 cuando se transmitió el primer capítulo por televisión. Y desde entonces, bueno, se considera esta fecha como un día muy importante para la cultura científica. Y para ello, esta semana decidimos traer para ustedes algunas charlas muy interesantes de algunos temas variados. Entre ellos, el tema que trae con nosotros el maestro David. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier. Muy bien, estoy muy emocionado por estar aquí y hablar de este tema, porque sí es bastante emocionante, pues la cultura científica, ¿no? Entonces es bueno compartir, pues, pues es parte de la cultura científica hacia las nuevas generaciones. Entonces, pues sí, muy emocionado por la invitación. Muchas gracias por ello. Muchas gracias por participar, David, y traernos un tema, una charla que se titula El caos total es posible. Y bueno, voy a empezar, voy a compartir Ujú. tu presentación para que ahora sí este, yo me salgo y ahora sí es tu tiempo para platicarnos de este tema que me da a mí mucha curiosidad de saber qué es esta teoría que tú nos traes. Y bueno, olvidé presentar a David. Eh, David es docente de la UNAC, actualmente es docente de la UNAC, y estudia el doctorado en Ciencias Matemáticas en la UNAM. Y bueno, como ya mencioné, nos trae la charla El caos total es posible. Bueno, David, entonces te dejo el micrófono para que tú nos cuentes de esta interesante teoría de Rams. Vale, muchas gracias, Javier. Gracias. Vale. Bueno, como menciona Javier, estoy actualmente finalizando mi doctorado y yo, bueno, y y mi proyecto pues está dedicado pues a la teoría de Ramsey, que es lo que les platicaré hoy. Bueno, la teoría de Ramsey a mí se me hace una teoría matemática bastante interesante porque creo que trae mucha filosofía de fondo. Entonces, pues hoy que es pues que conmemoramos la cultura científica, pues decidí hablar de este tema para pues dar a conocer esa teoría y, y lo más importante, pues su filosofía. Ajá. Que, bueno, que va muy enlazado con el título, ¿no? El caos total. ¿Es posible? Bueno, entonces, pues primero, todos nosotros conocemos, pues, los signos zodiacales. Sabemos que existen 12 y que cada signo zodiacal está representado por una constelación. Las constelaciones, pues, son, este, este, las constelaciones, pues, son conjuntos de estrellas que forman ciertas figuras, ¿no? Y pues de acuerdo a la figura que tenga, pues se le otorgó el nombre. Pues a la constelación de Géminis, Tauro, Capricornio, y así nos vamos con todas, ¿no? Y pues los antiguos, este, los antiguos observadores del cielo, pues se dan cuenta que hay
que al ver en las estrellas, pues hay estrellas que se agrupan y forman patrones, ¿no? Se forman formas, forman, y estas formas pueden ser muy variadas y varias de ellas pues son muy específicas, ¿no? Que por eso tenemos las constelaciones. Entonces, pues para mí es bastante interesante pensar que, pues, bueno, yo creo que la posición de las estrellas y la forma en la que se mueven, pues no es como que algo esté dictado, ¿no? Entonces, se me hace muy interesante que, pues, en las estrellas que están ubicadas de manera aleatoria, por así decirlo, porque no tienen como una ubicación específica o dada por alguien, entonces puedan formar ciertos patrones, ¿no? Eso es lo que me parece bastante interesante. Ajá. Que a pesar de que uno creería que como son posiciones aleatorias en las que están las estrellas, pues uno sería pues todo está en desorden. Ajá. Pero pues como ya conocemos las constelaciones, pues hay algunas de ellas que se agrupan y forman ciertas figuras o ciertos patrones. Y por eso pues este, tenemos las diferentes constelaciones. Entonces, pues esto, aunque parece algo mágico, pues es algo que la teoría de Ramsey nos dice que siempre puede pasar. Ajá. Entonces, ¿qué nos dice según la teoría de Ramsey? Que del total de estrellas del cielo nocturno, siempre podemos seleccionar un subconjunto de ellas para dibujar diferentes objetos como un triángulo, un cuadrilátero, un paraguas o un pulpo. La teoría de Ramsey lo que nos asegura es que no importa cómo estén posicionadas las estrellas, ajá, siempre vamos a poder encontrar un grupo de ellas que formen una figura que nosotros deseamos. Entonces, esto es bastante interesante, porque lo que nos dice es que no importa cómo sea la posición. ¿A qué me refiero con esto? Que pues ya como les mencioné las constelaciones, que si estuviera ordenado de otra manera, también existirían estas constelaciones. Entonces, nada más que estas constelaciones pues, estarían formadas por otras estrellas. No necesariamente por las primeras, pero esos patrones siempre van a existir. Entonces, no importa cómo tengas desordenadas las estrellas en el universo, siempre van a existir un grupo de ellas que formen figuras. Entonces, pues aquí pues ya vamos a responder un poco la pregunta inicial. Ajá, no importa cómo estén las cosas aleatorias, siempre van a existir patrones. Y pues la se dedica, un tantito, Sí. un tantito. Ok, sigamos. Perdón, es que se me estaban acabando la batería de los audífonos. Entonces, pues la teoría de Ramsey nos garantiza esto. Ajá. Pero pues no solamente puede ser con estrellas. Nos va a decir que cuando tengamos muchas cosas, pues siempre vamos a encontrar estructura. En grandes rasgos, pues la teoría de Ramsey nos dice que en universos suficientemente grandes siempre existe una parte estructurada. Entonces, ahora esto cuando digo en universos suficientemente grandes y aleatorios, ¿no? ¿A qué me refiero? Que son universos grandes, suficientemente grandes, donde pues no haya un orden inicial prescrito. Entonces no importa cómo esté, si es suficientemente grande el universo, siempre va a existir una parte estructurada. Entonces esta es como la filosofía de la teoría de Ramsey. Ajá. Y pues aquí en mi charla, pues les decía, yo quería desmenuzar a qué se refiere con esto, ¿no? Entonces para esto, pues aquí subrayé, resalté con colores, pues cada parte de esta frase que para mí es interesante. ¿Qué es ¿A qué decimos con universos? ¿Qué significa suficientemente grande? ¿Cómo puedo garantizar que existe algo? Y, y, más, y más allá, porque es una parte estructurada, ¿no? Entonces son como, son cinco, digo, cuatro palabras que vamos a desmembrar. Entonces vamos a empezar, ¿a qué nos referimos con universos, no? Después seguiremos viendo qué significa suficientemente grande, cómo podemos garantizar la existencia de algo y más allá que una parte pues tenga esa estructura, ¿ok? Entonces, por los universos en la teoría de Ramsey, bueno, como les decía, la teoría de Ramsey es un área de las matemáticas. Entonces, pues, y un área de las matemáticas está compuesta por teoremas que tienen similitud o que describen cosas similares. Entonces, aquí les voy a mencionar varios teoremas de la teoría de Ramsey para ir entendiendo a qué se debe, ¿no? Entonces, un primer teorema de esta área es el que les denuncio. Entre 9 puntos en el plano, con 3 de ellos no colineares, siempre existen 5 de ellos que forman un pentágono convexo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo siempre que tenga 9 puntos,
como yo quiera. La única restricción es que no sean colineales. Ahorita vamos a ver qué es esto. Entonces, siempre 5 pues van a formar un pentágono convexo. Entonces aquí tal vez hay dos palabras que no podemos entender, que es colineal y que es pentágono convexo. Entonces para entender bien qué es lo que nos dice este teorema, pues vamos a ver qué significa convexo y qué es colineal. Entonces de su curso de geometría, pues decimos que 3 puntos son colineales si hay una recta que pasa por ellos. Ajá. Es decir, pues si yo creo el segmento de los dos más lejanos, entonces el tercero está en medio de ellos. Y ¿cómo serían puntos no colineales? Pues significa que 3 puntos van a ser no colineales si puedo formar un triángulo entre ellos, ¿no? Ajá, eso es como lo más visual. 3 puntos no son colineales si me forman un triángulo. 3 puntos son colineales si me forman una recta. ¿Ok? Entonces nuestros puntos que pedimos para, bueno, la propiedad que queremos que tengan nuestros en 9 puntos es que formen un triángulo, ¿ok? Y pues, ¿qué significa convexo y cóncavo? Hay dos definiciones de convexo. Ajá. Un polígono es convexo si todos sus ángulos son menores a 180. Ajá, esa es una forma de verlo. O también que si yo trazo el segmento que une a cualquier par de puntos dentro del polígono, siempre el segmento va a estar contenido. Pero yo creo que es más intuitivo decir que un polígono es convexo si no tiene ángulos menores, si no tiene ángulos mayores a 180. Entonces aquí podemos ver diferentes polígonos convexos y polígonos no convexos, ¿no? Y los no convexos pues se llaman cóncavos, ¿ok? Entonces, pues ya sabemos que es colineal y ya sabemos que es un polígono convexo. Entonces vamos al problema. Entonces el problema nos dice que yo siempre que tenga 9 puntos en el plano, no importa cómo estén, lo único que deben satisfacer es que no sean colineales. Siempre van a existir 5 de ellos que formen un pentágono convexo. Ajá, que formen un pentágono cuyos ángulos internos todos sean menores de 180. No importa en qué posición, ustedes si quieren pueden, bueno, aquí agarré estos 9 puntos, una configuración aleatoria, pero ustedes pueden checar que existen 5 de ellos que forman un pentágono convexo. Ok, si quieres doy unos minutos para que lo piensen y lo encuentren, ¿no? Ok, bueno, para no tardar tantos, pues ya me adelanté. Ajá, aquí ya si pueden ver, estos 5 puntos forman el pentágono convexo. Entonces el teorema mejor es más fuerte de lo que a lo mejor lo estoy explicando, porque dice que no importa cómo estén posicionados los 9 puntos, siempre va a existir van a existir 5 de ellos que formen un polígono, bueno, un polígono convexo. Esto quiere decir que no importa qué tan desordenado estén tus 9 puntos, podemos encontrar cierto orden, ¿no? ¿Cuál es aquí el orden que queremos o la estructura que pedimos? Pues que formen un polígono convexo. ¿Ok? Entonces, ahora, vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo de teoría de Ramsey, pues es este teorema, que nos dice, cualquier conjunto con 9 números reales diferentes, todos diferentes, siempre existen 4 de ellos que están en sucesión creciente o sucesión decreciente. Si yo agarro 9 números aleatorios, diferentes, deben ser diferentes, pues siempre con ellos puedo formar, siempre con 4 de ellos puedo formar una sucesión creciente o sucesión decreciente. ¿A qué me refiero con una sucesión creciente o sucesión decreciente? ¿Sí? Por ejemplo, una sucesión ahí es creciente si están ordenados de menor al mayor, ¿no? Pues no necesariamente deben ser consecutivos, simplemente que estén ordenados del menor al mayor. Por ejemplo, aquí en el primer ejemplo, pues es una sucesión creciente. ¿Sí? Entonces, ¿y qué es una sucesión decreciente? Pues al contrario, ¿no? Que estén ordenados del mayor al menor. Entonces, este teorema nos dice que si yo tengo 9 números aleatorios diferentes, ustedes pueden tomarlos los más desordenados que ustedes quieran, siempre vamos a encontrar 4 de ellos que cumplen esta propiedad, que estén de manera creciente o estén de manera decreciente, ¿sí? Entonces aquí nos está diciendo que no importa qué tan desordenados sean los números que yo escoja,
tienen una estructura. ¿Qué estructura van a ser? Pues esta de aquí, ¿ok? Y pues un ejemplo, ¿no? Yo ya agarré esos números. ¿Se dan cuenta? Pues todos son diferentes y son, y pues tienen un orden aleatorio, ¿no? Entonces, como son 9, yo voy a encontrar 4 que estén ordenados sucesivamente o que estén decreciendo. El teorema me dice que al menos una de esas dos estructuras debe existir. ¿Pueden existir las dos? Claro, sí, pero al menos una va a existir. Ajá, si yo tengo 9 puntos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, pues ya los agarré, ¿no? ¿Se dan cuenta? El 1, 3, 4 y 9 están en sucesión creciente. Ajá. Y si quieren, ustedes pueden hacer sus ejemplos en casa para convencerse. Agarren 9 números aleatorios y siempre va a ocurrir que 4 de ellos estén de manera creciente o decreciente, ¿no? Aquí vamos a ver que el 1, el 3, el 4 y el 9 pues van creciendo, ¿no? Entonces, pues esa es una primera. Entonces, ¿qué son los universos? Pues los universos pues van a ser conjuntos de cosas. Pueden ser conjuntos de estrellas, como las constelaciones, pueden ser conjuntos de puntos, o como en este caso pueden ser conjuntos de números. Entonces, los universos pueden ser conjuntos de cualquier cosa que a ustedes se les ocurra y que quieran que tengan una propiedad, ¿no? Ok, entonces, con eso quedamos claro qué son los universos. Bueno, aquí hice otro ejemplo para donde se viera cuando existe una sucesión decreciente, ¿no? Aquí también me agarré 9 números aleatorios, ¿sí? Y pues resulta que estos 4, me faltó correr el 1, ¿no? Pero el 8, 3, 2 y el 1 o el 0 forman una sucesión decreciente. Entonces, siempre va a pasar eso, ¿ok? Pueden encontrar una sucesión creciente o una decreciente o ambas, ¿no? El chiste es que siempre va a existir una de ellas. Bueno. Ok. Ahora, ¿a qué me quiero decir con que un universo sea suficientemente grande? Pues lo que nos referimos es que cuando, lo que nos referimos con la palabra suficientemente grande, me refiero a que a partir de cierta cantidad de elementos que tenga tu conjunto, ya va a existir siempre esa estructura. Pero si tiene menos, no se puede garantizar la estructura. Entonces, eso quiere decir suficientemente grande. Que a partir de cierta cantidad de elementos que tenga tu universo, ya la puedes garantizar. Si tiene menos, no se puede garantizar la estructura. La existencia de la estructura que deseamos. Por ejemplo, aquí, para el primer ejemplo, pues yo para garantizar que 5 de ellos formen un pentágono convexo, necesito fuerza 9 puntos o más. A partir de 9 puntos, siempre va a pasar esto, ¿sí? Si yo tuviera menos puntos, ya no se puede. ¿Qué significa que no se puede? Que va a haber una configuración donde no pueda formar donde no pueda formar un pentágono convexo. Entonces, eso es lo que me parece interesante, ¿no? Que cuando yo tenga 9, no importa cómo los ordene, siempre va a pasar eso. Si yo tengo menos, va a existir al menos una forma de colocarlos donde no ocurra. Y por ejemplo, vamos a ver el ejemplo con 8. Si yo tengo 8 puntos, no puedo garantizar un pentágono convexo. Aquí tengo 8 puntos. Y esta configuración no me permite formar un pentágono convexo. ¿Qué significa eso? Que si yo creo todas las combinaciones posibles con 5 puntos, el pentágono que se va a formar nunca es convexo. Y aquí les puedo dar unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si agarro estos 5, se puede dar cuenta que no es un pentágono convexo porque ahí se ve un ángulo de mayor a 180, ¿no? Si me agarro ahora estos de acá, tampoco forman un pentágono convexo, ¿sí? Si me agarro estos de acá, pues tampoco. Entonces, pues si yo tengo 8 puntos, existe esta configuración que no me permite garantizar siempre la existencia. Entonces, eso es algo que me parece a mí bastante emocionante, ¿no? Que si yo tengo que a partir de cierta cantidad de elementos, ya siempre va a existir. Si yo tengo 10 puntos en el plano, 5 de ellos generan un pentágono convexo. ¿Cómo sé con 10? Porque si yo sé que con 9 puedo formarlo, pues ya lo tengo, ¿no? Entonces, si agrego un punto más, pues ya no me va a importar.
Entonces, a eso se refiere con suficientemente grande, que a partir de cierta cantidad de elementos ya garantizas la existencia de estructura. Si tienes menos elementos, ya no es posible. Como está aquí esta configuración de 8 puntos, ¿no? Ahí no puedo construir. Bueno, ahí tengo más otra forma de crear el pentágono y siempre se ve que no tiene bueno, se ve que todos los pentágonos formados pues son cóncavos, ¿no? Es decir, que tiene un ángulo mayor a 180. Ajá. Vamos a igual con el, bueno, ahí tengo cómo se puede ver los distintos pentágonos que yo puedo crear con con mis 5 puntos de los 8. ¿Ok? Ahora, algo interesante que me parece también interesante es suficientemente grande. En matemáticas usamos la palabra suficientemente grande para decir que algo es muy grande, muy, muy, muy grande. Ajá. Por ejemplo, ya vimos que yo para garantizar un polígono de 5 lados convexo necesito tener al menos 9. Yo para garantizar la existencia de un polígono de 6 lados convexo necesito 7 puntos. Con 7 puntos ya sé que siempre voy a obtener un hexágono convexo. Para 7 necesito 33 puntos. Para 8, 65. Si se dan cuenta, entre más lados tenga el polígono convexo que yo quiero encontrar, la cantidad de puntos crece de manera exponencial. Y no sé si estén familiarizados, pero la exponencial es las funciones más rápidas que existen. Entonces, si yo quiero garantizar estructuras ya más complejas, pues mis universos crecen de manera exponencial, ¿sí? Con 5, pues yo necesito 9 puntos. Con 6, para garantizar un hexágono, con 17 puntos me es suficiente. Y así nos vamos, ¿no? En general, si yo quiero garantizar un polígono convexo de n lados, necesito que tener 2n más 1, 2 a la n más 1 puntos iniciales, ¿no? ¿A qué me refiero esto? Que ya con esa cantidad de puntos, ya en el orden que sea, ya puedo garantizar el polígono convexo con la cantidad de lados que yo desee. Entonces, pues entre más compleja sea la estructura, más grande el universo debe de ser, ¿ok? Entonces, bueno, regresemos al segundo problema. Dice que era entre 9 puntos en el... Ah, no, ese sigue siendo. Ajá. El otro ejemplo que era cualquier conjunto con 9 números reales diferentes, siempre existen 4 de ellos que están en sucesión creciente o sucesión decreciente. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, de nuevo aquí el universo, ¿qué tan grande debe de ser? Pues debe tener al menos 9 números, ¿no? Si yo tengo menos de 9 números, va a existir un conjunto de números, un conjunto con esa cantidad de números que no cumplan esta propiedad. Y pues vamos a ver lo mismo que con los de puntos en el plano, que si yo tengo 8 números, que existen un conjunto con 8 números reales, diferentes, que no cumplen esta propiedad. Ajá, ¿se dan cuenta? Aquí yo tengo 8 números y no cumplen, ¿no? Lo pueden analizar o lo pueden copiar y después se pueden dar cuenta que no existen 4 de ellos que están creciendo o están decreciendo, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera empezar mis 4 números con el 3 y si quiero que crezca, pues puedo irme al 6, ¿no? Pero el 6 ya no existe un número más grande que el 6, entonces no me conviene agarrar el 6. Si agarro el 3, yo quiero checar que crezca, ¿no? Si agarro el 3, pues no puedo agarrar el menos 5, ¿no? Porque 3 es mayor que menos 5. Tendría que agarrarme hasta el 4. Y del 4 mi única manera es agarrar el 5. Pero del 5 ya no puedo formar el cuarto, ¿no? Porque ya esos son menores. Entonces, pues con el 3 no puedo, ¿no? Con el 6 va a pasar lo mismo, porque el 6 es el más grande de todos, entonces no puede encontrar números que crezcan, ¿no? Necesito que encontrar 4 que vayan creciendo. Si yo me tomo, bueno, aquí sí me dio 4, 6. Sí, no es cierto. Si empiezo con el menos 5, pues me voy al menos 4. Ajá. De aquí no puedo agarrar el 4 ni el 5, tendría que agarrar el menos 1 o el menos 2. Pero no puedo agarrar ambos, ¿no? Si agarro el menos 1, pues ya el menos 2 es más pequeño y no crece. Si agarro el menos 2, pues ya me acabé, no existe otro más. Ya se puede dar cuenta, ¿no? Si yo quisiera que disminuyera, pues pasa lo mismo. Con el 3, solo puedo agarrar el menos 1 y el que disminuya sería el menos 1 y el menos 2. Si agarro el menos 4, pues ya no disminuye, ¿no? Porque el menos 1 y el menos 2 son más grandes que el menos 4. Entonces, se puede dar cuenta
siempre que agarre 4, pues números no, no van a estar en orden, ¿ok? Entonces, pues, este es interesante, ¿no? Que con menos de la cantidad ya siempre va a existir una configuración que ya no me permita la existencia de la estructura, ¿ok? Ahora, ¿cómo garantizar? Bueno, esa es la parte de qué significa que sea suficientemente grande, ¿no? Ajá. Ahora, ¿qué significa? Pues la existencia, ¿sí? Pues en matemáticas hay un principio bastante importante que de hecho es la base de la teoría de Ramsey, ajá, que se conoce con el principio de Palomar. Es una idea bastante intuitiva, pero es una herramienta muy poderosa. ¿Qué nos dice el principio de Palomar? Si se tienen n palomas y n menos unidos, entonces existe un nido con 2 palomas. Al menos 2 palomas, ¿no? Este principio es muy fuerte porque nos va a garantizar, porque si ven, tiene, compagina con la teoría de Ramsey, ¿no? Porque me diciendo, si yo tengo más palomas que nidos, entonces va a existir un nido con 2 palomas, ¿no? Me va a garantizar la existencia de algo, ¿ok? Entonces digo, este principio es muy importante. Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, si se tienen 5 palomas y 4 nidos, yo puedo garantizar que hay un nido con al menos 2 palomas. Ajá. Con al menos 2. Puede haber que tenga 3, no importa. Lo que me importa es que yo garantizo que haya al menos un nido con al menos 2 palomas. Si tengo 3 calcetines rojos, y azules, pues al menos 2 son del mismo color, ¿no? Es lo que me dice el principio de Palomar. ¿Cómo lo podemos aplicar? Si tienen 8 NAs en 7 materias distintas, entonces forzosamente pues tienen una materia que se reprobó 2 veces, ¿ok? Entonces esto del principio de Palomar pues nos garantiza que cuando tienes muchas cosas pues algo se va a repetir, ¿ok? Entonces pues el principio de Palomar es la base de la teoría de Ramsey, porque con el principio de Palomar podemos garantizar la existencia. Ahora tenemos una generalización al principio de Palomar, porque antes nos garantizaba 2, que se conoce como principio de casillas, es algo más fuerte. Ajá, es la misma filosofía, pero más general. ¿Qué nos dice? Que si se tienen m objetos distribuidos en n casillas con n igual a pm más r, bueno, eso, entonces existe una casilla con p más 1 objetos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ajá, si se tienen 10 objetos y los voy a distribuir en 4 casillas, entonces yo garantizo que es una casilla con 3 objetos. ¿Qué es lo que hago? Pues divido el 10 entre 4. Ajá, 10 entre 4 pues es 2, ¿no? Y le aumento 1. Entonces por eso puedo garantizar 3. Si yo tengo 26 objetos distribuidos en 6 casillas, entonces existe una casilla con 5 objetos. ¿Qué es lo que se hace? Pues, ¿qué es lo que me dice la fórmula del principio? Pues que yo voy a dividir el 26 entre 6 y redondeo hacia arriba. Ajá, 26 entre 6 es 4 punto y algo, entonces puedo garantizar 5. 10 entre 4 es 2 punto y algo, redondeo hacia arriba, puedo garantizar 3 objetos. Entonces, pues ya el principio de casillas es más general porque ya me dice que si es mucho más grande de lo que pensamos, pues qué tanto puede caber, ¿no? ¿Qué tanta podemos asegurar? Y pues esto nos da una herramienta muy poderosa. ¿Por qué? Porque nos puede garantizar muchas cosas, la existencia de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, bueno, ¿cómo se ve el principio de casillas? Como decía, bueno, ¿por qué es cierto esto de que si yo tengo 10 objetos distribuidas en 4 casillas, entonces una casilla con al menos 3 objetos? Vamos a ver un ejemplo de por qué puedo garantizar la existencia de que una casilla tiene al menos 3 objetos, ¿ok? Aquí yo distribuimos 10 objetos en 4 casillas. Aquí mis casillas pues van a ser mis columnas. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Lo que a mí me gustaría es que no pase lo que dice el lema. Es decir, lo que yo no quiero es que una columna tenga más de 3 puntos. Entonces voy a colocarlas de tal manera para evitar esto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues primero pongo una en cada columna, ¿no? Allá tiene una. Pongo la siguiente, bueno, y después pongo otra en todas las columnas. Ajá. Aquí ya tengo 8, pero me falta poner 2. ¿Sí? Si yo pongo las 2 en la misma columna, pues ya esta columna tiene al menos 3 objetos.
Digo, 3 puntos. El principio que dice, al menos va a tener esa cantidad. ¿Puede tener más? Sí. ¿Ok? Entonces aquí, las formas de colocar los 2 puntos restantes, pues puede ser que las coloque en una sola columna. Entonces ya tengo 4. Ya se está cumpliendo lo que dice el lema. Al menos 3. Al menos 3 significa que puede tener esa cantidad o más. Ajá. Eso significa al menos. Que puedo tener esa cantidad de puntos en la columna o pueden ser más. ¿Sí? Entonces, otra forma de colocar los 2 puntos que me faltan es distribuirlas en 2 columnas diferentes. Pero aquí ya se sigue cumpliendo lo que es el principio. Dice el principio que va a tener en una casilla con al menos 3 objetos. Pueden ser más de una, sí. Pero lo que me garantiza el lema es que al menos una casilla existe con esa cantidad. Pueden ser 2, sí. Y también pueden tener más elementos, ¿no? Entonces, pues por eso se cumple el principio de casillas, porque si tú quieres saturar todo de manera que no se cumpla el objetivo, pues nunca es posible, ¿no? ¿Ok? Y ahora unas aplicaciones del principio de casillas, pues son las siguientes. Ajá. Nosotros podemos, yo siempre puedo, en un grupo de 700 personas, yo puedo garantizar que 2 nacieron el mismo día del año. Ajá. Yo sé que forzosamente 2 nacieron el mismo día del año. ¿Cómo sé esto? Pues, ¿quién sería aquí mis objetos? Me serían las personas. ¿Quiénes serían mis casillas? Pues serían la cantidad de días en el año. Yo sé que tengo 365 días. ¿Sí? Entonces, 700 en 365, pues creo que me da me da 1 punto y algo. Entonces, el principio de casilla me dice, ¿cuánto puedes asegurar? Redondea hacia arriba. Por eso puedo asegurar que al menos 2 nacieron el mismo día del año. ¿Pueden existir más? Sí, ¿no? Esto también me permite asegurar la siguiente afirmación. En un grupo de 25 personas, 3 nacieron el mismo mes. ¿Sí? ¿Cómo podemos aplicar esto? Pues yo tengo 25 personas y yo sé que existen 12 meses. Entonces aquí mis objetos serían las personas y mis casillas serían los meses. Entonces, ¿qué cantidad es la que puedo asegurar? Pues divido mis objetos entre mi casilla, 25 entre 12, pues me da 2 puntos y algo. Entonces, redondeo hacia arriba, puedo asegurar existencia de 3. Es otra pregunta. En un grupo de 100 personas mexicanas, al menos 4 nacieron en el mismo estado, ¿no? De nuevo, mis objetos son las personas y mis casillas van a ser los estados de la República. ¿Cuántos tengo? Tengo 32. ¿Sí? Y 100 entre 32 me da 3 puntos y algo. Entonces, redondeo hacia arriba, puedo garantizar la existencia de que 4 nacieron en el mismo estado. En un grupo de 29 queretanos, al menos 3 nacieron en el mismo municipio. Ajá. ¿Cómo hacemos esto? Pues lo mismo. Mis casillas, mis objetos van a ser los queretanos y mis casillas pues van a ser los municipios que tienen, que son 18. Entonces 29 entre 18, pues es... Creo que aquí me equivoqué en la cuenta, ¿no? Porque 29 entre 18 es 1 punto y algo. Entonces puedo garantizar que 2 nacieron en el mismo municipio. Aquí se me fue un poco la cuenta. Ajá. Entonces, pues, el principio de Castilla les digo que es un principio bastante fuerte. ¿Ok? Y bueno, pues entonces, en la teoría de Ramsey, para garantizar la existencia, de que una parte esté ordenada, pues se logra a veces con el principio de casillas. Ajá. Ok. Entonces ahora vamos con lo de a decir, ¿a qué me refiero con que una parte esté estructurada? ¿Sí? Ya vimos cómo podemos demostrar la existencia usando principio de casillas y más técnicas, ¿no? Pero el principio de casillas es como la técnica principal, ¿ok? Ahora, ¿a qué me refiero con que una parte esté estructurada? Entonces, una manera de abordar partes, ¿sí? En la teoría de Ramsey es mediante la definición de una coloración. Una coloración, pues, es algo muy intuitivo. ¿Qué es una coloración? Entonces, aquí tengo, dado un conjunto y K colores, una coloración del conjunto es colorear cada elemento del conjunto usando los K colores con las siguientes reglas. Perdón, una disculpa.
Entonces, una coloración de un conjunto, pues es pintar sus colores, bueno, los elementos del conjunto con los K colores siguiendo estas reglas. Primero, pues todo elemento debe ser coloreado. Segundo, solo se puede colorear un elemento de un solo color. Digo, solo se puede colorear dos elementos de un solo color. No puedo a un elemento asignarle dos colores. ¿Sí? Y yo tengo que usar todos los colores para que sea una K-coloración. Si yo no uso todos los colores, entonces no sería una K-coloración. Sería una coloración con menos colores, ¿no? Entonces, un ejemplo de estos, pues yo tengo esos números, ¿no? Que estén ahí. Entonces voy a hacer una tres coloración. ¿Por qué tres coloración? Porque estoy usando tres colores. El rojo, el púrpura y el verde. Entonces, eso sería una tres coloración de este conjunto de números. Ajá. Podemos ver que sí cumple las propiedades porque todos los elementos son coloreados. Estoy asignándole un color, solo un color a cada número y yo uso los tres colores, ¿no? Entonces, esto sería una tres coloración. Entonces, la definición de coloración es bastante sencilla. Ajá. Otro ejemplo, si yo tengo estos puntos en el plano y quiero hacer una coloración de ellos, pues simplemente los pinto. ¿Esta qué sería? Sería una 5 coloración, ¿no? Porque estoy usando 5 colores para pintar los puntos. El rojo, el amarillo, el rosa, se me olvidó este color que es como azul, y el verde. Ajá. Y pues se cumplen las propiedades porque todos los puntos los estoy coloreando y a cada punto lo pinto de un solo color. Entonces es una coloración. Ajá. Entonces la forma de atacar esta parte de la teoría de Ramsey, y ese es mediante coloraciones, ¿ah? Porque hay que hacerlo divertido, ¿no? Se dan cuenta, al momento de pintar, estoy dividiendo mi universo en subconjuntos. Ajá, en el conjunto de los puntos verdes, en el conjunto de los puntos rojos, en el conjunto de los puntos amarillos y en el conjunto de los puntos rosas. Entonces mi universo, al colorearlo, lo estoy partiendo en partes. ¿Qué partes? Pues la parte amarilla, la parte roja, la parte verde, ¿no? Entonces a eso así se ataca lo que dice partes. Yo te les voy a decir qué significativo es eso en la teoría de Ramsey, ¿ok? Entonces, un problema, de hecho, ese es uno de los primeros teoremas que salieron, es referente a la teoría de Ramsey, ¿ok? ¿Qué dice? Si se colorean los números enteros del 1 al 13 con tres colores, siempre existen tres números del mismo color de la forma X, Y y X más Y. ¿A qué significa? Que si yo pinto los números del 1 al 13 con tres colores, va a existir tres números del mismo color, donde tomo dos de ellos y su suma también es del mismo color. Ajá, entonces aquí esto ya es más fuerte que los problemas que veníamos trabajando, ¿no? En los problemas que veníamos trabajando, los ejemplos que di, pues ahí decía que en todo el universo puedo encontrar, por ejemplo, el problema de los puntos. Decía que si tengo 9 puntos, siempre existen 5 de ellos, ¿no? Si yo tengo 9 números, siempre existen 4 de ellos que forman estructura. Aquí esto es más fuerte, porque ya no solamente me está garantizando la estructura dentro del universo, sino ahora lo que me está garantizando es estructura dentro de una parte del universo, ¿no? Porque como yo estoy coloreando y estoy dividiendo mi universo en colores, me está garantizando que dentro de un color se va a cumplir esta propiedad que yo quiero. Entonces, la teoría de Ramsey es bastante fuerte en eso. No solamente garantiza que algo está estructurado dentro del universo, sino que hay una parte de él que está ordenado. ¿Y cómo se aborda eso en la teoría de Ramsey? Pues con coloreando. Ajá, porque pues eso es divertido. Entonces aquí nos está diciendo que no, aparte, algo interesante es que no importa cómo coloreé. Aquí tengo yo esta coloración y aquí se va a cumplir lo que dice, que dentro de un color existen tres de ellos del mismo color, bueno, dentro de un color, siendo dos de ellos y su suma. Ajá, pero esto de que yo coloreé con tres colores significa que no importa cómo coloreé. Aparte, si dan cuenta, cuando yo definí cómo colorear, no dije, bueno, cada color debe tener al menos 5 elementos, ¿no? No. Lo que sí debo garantizar es que en cada color pues haya al menos un elemento, ¿no? O sea, porque pues yo debo usarlos todos los colores. Pero yo puedo pintar todos
números del mismo color y dejando uno para cada uno, ¿no? Entonces, eso de colorear con 3 colores significa que no importa cómo coloreé, cómo sea la forma en que yo parta mi universo en colores, siempre va a existir un color que contenga esta propiedad. Y por ejemplo, aquí, ¿cuál sería el color que cumple esa propiedad? Yo creo que aquí ya lo tenía, entonces se me fue. Te lo saco rápido. Bueno, si no se queda de tarea. Creo que es el... se me olvidó. 5 más 2. Lo vamos a checar, ¿no? 4 más 6, 10. A ver, 1 más 2. 1 más 3, mismo color, me da 4. No es. 1 más 7 me da 8. No es. 1 más 9 no es, ¿no? Entonces, con el 1 no se puede. Vamos con el 3. 3 más 7 me da 10. No es. 3 más 9 me da 12. No cumple. Creo que es bueno. Algo que... Sí, ya vi cuál es. Ajá. Algo que no mencioné es que debe ser... Que puede ser consigo mismo. Ajá, eso ya suena un poco truculento, ¿no? Es decir, si yo sumo el 6 consigo mismo, me da el 12. ¿Sí? Entonces, no necesariamente pues debe ser distinto los números aquí. Yo si sumo el 6 con el 6, me da el 12. Entonces ya tengo esos tres números, 6, 6 y 12. Pero ¿habrá otra? Creo que no hay otra, ¿verdad? 8, 7. Ok. Entonces y también puede ser 5 más 5 me da 10, ¿no? Entonces lo que me dice, si quieren ustedes también lo pueden experimentar, agarren los números de 1 al 13, colorearon con 3 números y siempre van a encontrar eso, que 2 números y su suma de ellos tiene el mismo color. Existen una tercia de números que cumplen eso. ¿Ok? Otro problema, también es problema clásico, es que se conoce como el teorema de Van der Waals. ¿Qué nos dice el teorema de Van der Waals? Si se colorean los números enteros del 1 al 9 con 2 colores, siempre existen 3 números que están a la misma distancia. Ajá. Entonces aquí... Ay, ¿por qué me dio este dibujo? Ok. Bueno, este dibujo está mal. Entonces, ahora, como ya vimos, pues la estructura, ¿qué son las estructuras? Pues van a ser la propiedad que nosotros queremos garantizar que exista, ¿no? En el de... Si se colorean los números enteros del 1 al 9 con 2 colores, pues la estructura que yo quiero obtener es que existen 3 de ellos que estén a la misma distancia. En el siguiente ejemplo, si yo coloro los números del 1 al 13 con 3 colores, la estructura que yo quiero que siempre aparezca es encontrar números que satisfagan esta condición, ¿no? Y así nos vamos. Entonces, la estructura, entonces, pues la estructura... Bueno, pues esa es la estructura. Queremos ver qué cosa matemática queremos que siempre se cumpla. ¿Ok? Entonces, para finalizar, pues, ¿qué es lo que, en conclusión, repitiendo la frase que yo creo que describe la filosofía de la teoría de Ramsey, es que en universos suficientemente grandes, siempre es una parte estructurada, quiere decir que si yo tengo un universo con muchos elementos, siempre va a existir algo que tenga orden o que tenga estructura. Pero algo interesante es que dependiendo de la estructura que yo quiero que siempre aparezca, pues nos va a decir qué tan grande debe ser nuestro universo. Eso es como algo importante es, dependiendo qué tan compleja quiero que la estructura aparezca, pues va a depender de qué tan grande es el universo. Entonces, pues respondiendo a la pregunta con la que titula esta charla, ¿el caos total es posible? Pues no, en universos suficientemente grandes, no. Siempre habrá elementos que formen patrones, estructuras, sistemas. Entonces, pues, esto es lo que nos escribe la teoría de Ramsey. Nos garantiza la existencia de estructuras en universos muy grandes. ¿Qué tan grande va a ser el universo? Pues va a depender de la estructura que nosotros queramos encontrar. ¿Ok? Y pues bueno, eso sería
todo. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Gracias, Daniel. Ay, Ajá. perdón. ¿Sí me escuchas? Sí. Sí, te escucho. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nada más preguntarte, me quedó duda. Al final, estás estudiando el doctorado en ciencias matemáticas en la Así UNAM. es. Ujú. ¿Nos podrías comentar así brevemente, qué es lo último que se está estudiando en estas ciencias matemáticas? Ya vimos algo un poquito de lo de teoría de Ramsey. Así Ajá. brevemente, ¿qué se está estudiando en las ciencias matemáticas últimamente? ¿Cuáles son los problemas que están abordando? Pues, bueno, es que eso, bueno, lo que pasa, algo interesante, es que, bueno, yo me dedico a matemáticas teóricas. Ajá, mi doctorado es sobre matemáticas teóricas o, o matemáticas básicas. No son, o sea, mi doctorado no es aplicado. Entonces, nosotros lo que hacemos, lo que se está investigando, pues más que nada son como preguntas filosóficas, así de, ¿qué pasaría si tengo esto, no? Entonces, ¿qué es lo que se investiga? Pues eso es pues también es muy ambiguo porque también hay muchas áreas. Por ejemplo, yo te podría, de mi área que es la teoría de Ramsey, pues se estudia eso. Yo quiero yo me invento una estructura y quiero saber qué tan grande debe ser mi universo para que exista. ¿Cuál es la estructura? Pues ya cada investigador pues hace su pregunta, ¿no? ¿Qué estructura quiero garantizar? ¿Ok? Entonces eso es lo que, sí, pues lo que se investiga pues en mi área es eso, es crear nuevas estructuras que queremos garantizar que existan siempre. ¿Y qué estructuras puede ser? Pues sí es muy variado, o sea, es lo que cada uno tenga su interés. Entonces aquí en mi área, pues puedo decir que lo que se investiga, pues es lo que uno tiene curiosidad de saber, ¿sí? O sea, no hay como que una rama de decir, auta, lo que está de moda es esto, ¿no? Porque pues sí, son muchos temas diversos y más que nada es como lo que cada uno le interesa, porque es como que es muy libre. Ajá. Entonces, bueno, a mí se me ocurre querer descubrir esto, pues trabajo en ello. O sea, no hay como que algo particular que esté muy en vogue. Por ejemplo, hay estudiantes a lo mejor de prepa o de Ujú, secundaria, ¿no? Que a lo mejor no están viendo o verán esta transmisión ujú, o este video ya que ya queda anclado en Facebook, em, y que les parecerá interesante decir, bueno, a mí me gustan las matemáticas, pero ¿a ujú, qué me puedo dedicar? En la investigación teórica de matemáticas, por ejemplo, aquí tenemos en la UAC una ujú. carrera de matemáticas aplicadas, ¿no? Ajá. Y pueden decir, muchachos, ¿a qué me puedo dedicar? ¿No? Siendo matemático. ¿Qué nos Ok. puede responder? Pues hay diferentes aplicaciones, bueno, áreas, ¿no? Como mencionas, está la carrera de matemáticas aplicadas. De hecho, yo soy egresado de la carrera de matemáticas de la UAP. Muy Y bien. pues ahí es, por ejemplo, hay líneas terminales. Entonces puedes estar la parte teórico, ser matemático teórico, que es responder como preguntas filosóficas, de que si te preguntas, ¿qué pasaría si... Sí, descubrir preguntas como más filosóficas, ¿no? Como ahorita, ¿qué tan grande debe ser un universo para garantizar esto? ¿No? ¿Cómo deben estar configurados los puntos para garantizar esto? ¿Cómo debe de comportarse una función para que tenga ciertas propiedades? Entonces, en la parte teórica, pues depende del área son diferentes preguntas, ¿no? En cálculo puedes preguntarte eso, pueden hacer investigación con eso. ¿Cómo son las funciones que cumplen ciertas características o cosas así? Eso es para la parte teórica. Para la parte aplicada, pues sí hay bastante chamba. Por ejemplo, una parte muy aplicada, pues es crear modelos matemáticos para describir ciertas cosas, que eso es lo que anda de en boga. Entonces, por ejemplo, para la industria, pues crear modelos pues sí, para poder optimizar recursos, para poder mejorar las actividades industriales. Entonces, dependen, por ejemplo, también en el sector hay matemáticas que van entrelazadas con la medicina, que es, por ejemplo, ahorita que fue el COVID, es algo, los matemáticos crearon modelos o sea, usando las variables, trabajando en conjunto con biólogos y con médicos, para crear modelos para poder predecir en la cadena de contagio, ¿no? O para predecir, o para poder tomar las medidas sanitarias, o pues sí, las medidas sanitarias que se necesitaban. Entonces, por ejemplo, también
Pues es que yo creo que sí en aplicado es muy diverso, porque yo creo que en todos lados crear un modelo matemático siempre, siempre va a ayudar a que las cosas sean más exactas. Ajá. O sea, manejar un poco más lo aleatorio. Entonces, sí que lo puedes hacer, pues también está en las finanzas, puedes crear modelos económicos, puedes crear hasta modelos de ahorro, modelos de inversión, modelos, también en la ingeniería también puedes crear modelos para la construcción de ciertas cosas, o sea, todo lo que involucre modelar, o sea, las matemáticas entran. Ya va a depender de qué área quieres enfocarte en la modelación, pero sí hay, en lo aplicado hay bastante. Otra también lo que anda o sea, en lo aplicado lo que sí anda muy de moda, pues es la programación. Ajá, el poder programar, el poder crear programas que, pues, sí, o sea, que te ahorren cosas, ¿no? Entonces, pues sí, hay bastante, en aplicado hay bastante, porque siempre se requiere modelar, crear modelos matemáticos para poder optimizar cosas o predecir cosas. Ok, muchas gracias, David. Ajá. Y pues, para concluir, pues te queremos agradecer tiempo, tu presentación e invitar a los que están viendo esta charla que nos acompañen también el próximo jueves. Vamos a seguir con una charla más de esta conmemoración del Día Internacional de la Cultura Científica y vamos a traer a la maestra Yasmín Esmeralda Soto Hernández con la charla Romanticemos la diversidad genética. Es el jueves 26 de septiembre a las 11 horas. Entonces, están invitados para seguir la transmisión en vivo por esta página de Facebook y también próximamente estaremos subiendo estas charlas también en el YouTube de Dirección de Investigación y Posgrado UAC. Entonces, te agradezco, David, por tu tiempo y a los que estuvieron sintonizando esta charla. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ya.